estoy contigo. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Que le diga con nosotros. Eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Vamos a seguir. Eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Has perdonado mi maldad y por tu gracia nueva vida tengo yo. Quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí, Señor. Hoy lo he decidido, viviré tan solo para ti, Señor. Y otra vez quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí, Señor. Hoy lo he decidido, viviré tan solo para ti, Señor. Eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Y eternamente agradecido, mire, estoy contigo, mi Señor. Dile una vez más. Eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Has perdonado mi maldad y por tu gracia
gente que adora la vida, hay mucha gente que adora las circunstancias, la suerte, y le dan gracias a ellos. Hay mucha gente que le da gracias a la naturaleza, le da gracias a todo, pero no, mi hermano, no, mi amigo. Es Dios el que hizo todo. A Él sea la gloria y la honra. Eres la vida, tú eres la vida, nadie lo haría sino tú. Jesucristo es el Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, gracias. Demos una oración fuerte a nuestro Dios. Hoy he decidido vivir para ti. Para ti, Señor. Y de aquí en adelante, Señor. Pueden tomar sus asientos. Vamos a hablar en esta mañana los anuncios. Así vamos a iniciar este servicio. Buenas noches, les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. Buenas noches. ¿Alguien nos visita por primera vez? Puede levantar su mano. Les informamos que los días martes a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio La Vida Matrimonial por medio de Facebook. También se hace un llamado a todos aquellos que estén interesados en aprender a tocar algún instrumento. Los días de ensayo son los martes a las 7 de la noche por vía Zoom. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana Laura al finalizar el servicio. Se les informa que los días jueves y domingos se lleva a cabo el tiempo de oración de 7 a 8 de la mañana aquí en Casa de Oración Milpalta. También les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie La Carta a los Efesios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los padres de familia que tienen hijos menores de 12 años, se les informa que los días sábados a las 12 del día se lleva a cabo el servicio de iglesia infantil por medio de Facebook. Se les informa que el discipulado básico Conociendo a Dios se lleva a cabo por medio de enseñanza de audios y en WhatsApp. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana Laura al terminar el servicio. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico por medio de enseñanzas de audios en WhatsApp y presencial los días domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana con las materias el libro de Josué y la honra del ministerio. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie El Sermón del Monte. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de Iglesia Juvenil se lleva a cabo los días sábados por Facebook y los días domingos a las 11 de la mañana en Casa de Oración Milpalta. Se les informa que si alguien tiene
alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Ana Laura al finalizar el servicio o bien comunicarse al teléfono que aparece en pantalla. Se hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres y donaciones en efectivo a las cuentas que aparecen en la pantalla. Igualmente se hace un llamado a la iglesia por materiales que se necesitan. Los materiales pedidos aparecerán en la pantalla. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana Laura. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. Y a continuación vamos a orar. Así vamos a abrir nuestra Biblia en Carta a los Efesios, capítulo 1. Vamos a darle lectura al versículo 13. Vamos a darle lectura al versículo 13. Dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Que sea que nos ayude en esta noche para que podamos entender, que Él sea el que esté hablando a nuestros corazones, ¿verdad? Para que podamos conocerle aún más, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias en esta noche por este tiempo, Padre, que usted nos permite poder reunirnos, Padre. Es un deleite, Señor, poder alabarle, poder adorarle, Señor. Damos gracias, Padre, en esta noche, porque usted nos permite en esta noche poder estar aquí, Padre, con el propósito de aprender, Señor, de escuchar su palabra, Señor. En esta noche le pedimos que nos abra nuestro entendimiento, que podamos entender, Señor, la enseñanza que hoy vamos a recibir, Padre. Le pedimos por el pastor que hoy nos comparte esta enseñanza, Padre, que usted sea quien esté guiándolo, Señor, por medio de su Santo Espíritu, para enseñarnos, para instruirnos, Padre, en la manera que usted quiere que vivamos, Señor, que podamos hacer su voluntad, Señor, por medio del conocimiento de su palabra, Señor, podamos nosotros agradarle, Padre. Y aquí estamos, Señor, le pedimos que usted sea quien esté iluminando su mente, Señor, que el Espíritu Santo sea el que esté obrando cada día en cada enseñanza, Padre, para podernos ministrar en esta noche. Padre, le pedimos la guía del Espíritu Santo, que sea quien nos esté ayudando, Señor. Si en alguno estuviera en pecado, Señor, el Espíritu Santo sea quien nos convenza, Padre, de pecado, y que nos ayude a ser guiados en toda la verdad, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Fue un tiempo de bendición con el Señor, estar alabando a Dios y exaltándolo. Y bueno, pues
Estamos bendecidos. ¿Cuántos están bendecidos por el Señor? ¿Y cuántos están agradecidos con el Señor? Decía la alabanza, ¿verdad? Eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que así sea. Eso es una bendición, el poder estar agradecidos con el Señor. Y bueno, pues vamos a dar inicio con nuestra siguiente enseñanza. Estamos llevando a cabo la serie La Carta a los Efesios. Por favor, abran su Biblia en Efesios capítulo 1. Les damos la bienvenida también a los que están conectados en Facebook. Sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Esta enseñanza lleva por título El sello de Dios, y le voy a dar lectura desde el versículo 3 en adelante al versículo 14. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, yo quiero empezar también un poquito esta enseñanza, aparte de leer estos versículos que Pablo está hablando a la carta a los Efesios, y quiero decirles que Pablo también nos menciona que toda la alabanza es dada ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Como lo que ahorita hacíamos, alabábamos a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué lo alabamos? Porque también entendemos que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos bendice, pero con bendiciones espirituales. Y dice, según el buen propósito de su voluntad, y también lo hizo con otro propósito. Miren, ahí en el versículo 6, Efesios 1:6, desde ahí voy a empezar, nos deja ver el otro propósito por el cual lo hizo, por el cual el Señor nos ha bendecido. Efesios 1:6 dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado. Cuando dice ahí para alabanza, Pablo está refiriéndose a la adopción de los seres humanos como hijos de Dios. Y esa adopción, fíjense que conduce a la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir que, miren, el propósito del hombre es alabar a quién. Ese es el propósito del hombre, que alabemos a Dios. Miren, vayamos a Isaías, al libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 21. Isaías 43, 21.
Dice así Isaías 43, 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas, ¿qué dice? Publicará. Así dice, ¿verdad? O sea, Dios está hablando de su pueblo Israel, que ese pueblo lo ha creado Dios ¿para quién? Para Él. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual lo ha creado? Para que publique ¿qué? Las alabanzas de quién? De Dios. Alabanzas habla de exaltación, ¿sí me explico? De adoración al Señor. Entonces, aquí es importante que nosotros consideremos qué es lo que el Señor nos está mostrando. Esta palabra alabanzas habla de una expresión de aprobación o de felicitación. Cuando nosotros alabamos a Dios, estamos nosotros teniendo una aprobación, ¿sí? O una expresión de aprobar que Él es Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos aprobando también que Él es fiel, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es bondadoso, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es para nosotros entender que Dios nos ha creado para la alabanza de la gloria. Regreso ahora sí a Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia. Dice así: para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando Pablo dice que Dios nos ha creado para alabanza de la gloria de su gracia, se refiere a que fuimos creados para alabar, para aprobar, para expresar, decíamos nosotros, ¿verdad? Una aprobación, una aprobación o una felicitación, ¿sí? De lo que es el Señor, para alabar su gloriosa gracia. ¿Cuántos saben que la gracia de Dios es el favor que no merecemos? Eso es la gracia de Dios, un favor inmerecido. Entonces, ¿para qué fuimos creados tú y yo? Para alabar ¿qué? Aquí dice Pablo, ¿no? Para la alabanza de la gloria de ¿qué? De su gracia. Entonces, es importante nosotros, ¿sí?, entender que Pablo se refiere a que fuimos creados para alabar su gloria, su gloriosa gracia que nos concedió en su amado Hijo Jesucristo. Ahora, tú me podrás decir, pastor, pero entonces alabar nada más es cuando vengo al templo y lo alabo, o cuando estoy en mi casa y lo alabo. No, eso no es alabar nada más, la gloriosa gracia del Señor. Fíjense que también nosotros podemos alabar la gloriosa gracia del Señor anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Miren, vamos a ver un ejemplo de cómo Pedro alababa, ¿sí?, con su manera de vivir la gloriosa gracia del Señor. Primera de Pedro 2:9, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así el apóstol Pedro, mire, refiriéndose a la iglesia: mas vosotros sois linaje ¿qué? Fíjate, tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio. Eres un real sacerdote, un real mediador. Eres nación santa. Eres un pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. No te compró un hombre como tú y como yo, sino que te compró Dios. Un pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué tú eres un linaje escogido? ¿Para qué tú eres un real sacerdocio? ¿Para qué tú eres una nación santa? ¿Para qué eres un pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué?
Anuncie las virtudes de aquel que... Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿a qué? Luz admirable. Ahora fíjate, ¿cómo yo anuncio las virtudes de aquel que me llamó, que es Cristo Jesús? Ok, las virtudes de Jesús, ¿cuáles son sus características? A ver, voy a poner un ejemplo. ¿El Padre es justo? ¿Cómo es el Hijo? Justo. Entonces, si tú ya creíste en Jesús, porque dice primera de Juan 1:12, que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos ¿de quién? De Dios. Ahora tú también ya eres hijo de Dios por creer en Él y recibirle. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjate bien, ahora tú también tienes que anunciar esa virtud ¿de quién? De Dios el Padre, ¿sí o no? Esa virtud tienes que anunciar. Es importante que tú te des cuenta de esto. Si Él es justo, el Padre y el Hijo son justos, ¿cómo tú tienes que ser? Y cuando tú eres justo, ¿qué estás anunciando? ¿Tu justicia o la justicia de Dios? La justicia de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, vas a la tienda y te dan cambio de más, ¿qué debes de hacer? Ay, ya la hice. Ya me salió más barato de lo que pensaba el producto. No, ¿verdad que no? ¿Qué debemos de hacer? ¿Ser qué? Ser justos y regresar lo que es, ¿verdad? Si te están dando dinero de más, tú tienes que ser justo y regresarlo. Ahora, fíjate. Es importante que entonces cuando tú haces eso, tú estás anunciando las virtudes ¿de quién? De Cristo Jesús. Si el Padre es amoroso y el Hijo es amoroso, y si tú también te llenas de su amor, ¿qué vas a expresar? ¿El amor de quién? De Dios. Y vas a estar anunciando la virtud ¿de quién? ¿De quién? De Dios, ¿verdad? Las virtudes de aquel que te llamó. ¿Quién te llamó? Dios. ¿Sí me explicó? ¿Se dan cuenta cómo entonces nada más no se trata de alabar a Dios con nuestras propias palabras, sino se trata de alabar a Dios con nuestra manera de ¿qué? De vivir. Tú puedes alabar a Dios con tu manera de vivir, solo tienes que tomar una decisión. ¿Cuántos dicen amén? Tú decides, si te das cuenta que se le cae la cartera a una persona, y tú decides si agarras, la recoges y se la devuelves, o te la quedas. Tú decides ser justo o ser ¿qué? Es una decisión que tú tienes que tomar. Y esto es importante. Tú decides alabar a Dios con tu conducta o realmente alabarte a ti. ¿Sí me explico? Regreso a Efesios capítulo 1, versículo 6. Entonces dice el apóstol Pablo, que fuimos nosotros santos y sin manchas, y que nos adoptó como hijos suyos con el propósito de alabar, para alabanza, o con el propósito, de alabar la gloriosa gracia del Señor, ¿sí? Con nuestra manera de vivir. Ahora, nosotros manifestamos el carácter de Dios en nuestras vidas anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Dice, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? Dice el versículo 6, al final, con la cual nos hizo aceptos en Él, en el amado. Pablo está diciendo que Dios nos ha tratado, fíjense bien, con gracia y con misericordia para hacernos aceptos en Jesús el amado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora paso al versículo 7. Dice Pablo, en quien tenemos, en el amado, fíjense, se está refiriendo Pablo al amado, a Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué es la palabra redención? Fíjense bien, pongan un poco de atención en esto, ¿sí? Redención en el griego se describe apolutrosis, así se pronuncia, apolutrosis, redención. Ahora, redención significa poner en libertad mediante el pago del rescate.
Eso significa redención. Poner en libertad mediante el pago ¿de qué? Del rescate. Ahora, Pablo utiliza esta palabra porque en aquel tiempo era usado esto para denotar la acción de comprar a un esclavo y después de comprarlo, hacerlo libre mediante pagar por su rescate. Esto quiere decir, fíjense bien, ¿sí? Cuando Pablo dice que en quien tenemos redención por su sangre, quiere decir que Cristo Jesús nos compra a precio ¿de qué? Sangre. De sangre. Él no merecía ir a la cruz del Calvario. Él no pecó. Nosotros somos los que habíamos pecado. La Escritura dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, vida eterna. Entonces, si Él no pecó, ¿por qué fue a morir por nosotros los pecadores? ¿Saben por qué fue a morir por ti y por mí? Porque nos ama. Por eso. Por amor a nosotros lo hizo. Él dijo, no vas a ir tú, Juan, tú te quedas. Voy a ir yo a pagar el precio por ti. No vas a ir tú, Laura. No, yo voy a ir a pagar el precio por ti a la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuándo se hace efectivo ese pago y ese precio? Porque nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Cuántas veces tú te dabas cuenta que antes de conocer al Señor, tú querías dejar de hacer lo malo y no podías? Y a lo mejor lo dejabas de hacer 15 días o un mes, pero después, cuando se te presentaba la tentación otra vez, ¿qué hacías? ¿Volvías a qué? A lo mismo. Y ya se cuenta que por tu naturaleza te jalaba hacer lo malo. Eras esclavo de tu pecado de mentira, eras esclavo de tu robo, eres esclavo de tu inmoralidad, o eras. Pero gracias damos a Jesucristo, nuestro abogado perfecto, que Él esperó a que nosotros le habláramos la verdad y que le dijéramos lo que somos. ¿Para qué? Para que Él nos pusiera en libertad, pagando con su sangre bendita y preciosa. Nos compró, éramos esclavos del pecado y nos compró con su sangre para hacernos libres. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, de verdad? Gracias a Dios, dale un aplauso al Señor. Él es digno de que nosotros lo alabemos. Tú no estás alabando, dándole un aplauso al Señor. Una oración de palmas. Porque Él merece todo honor y toda gloria. Y nos compró a precio de sangre que derramó en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y andemos en una vida de libertad en Cristo. Ahora, ¿cuándo se hace válido ese sacrificio? Fíjense, cuando yo decido voluntariamente creer en quién. Yo creo que Él fue a la cruz del Calvario para comprarme de la esclavitud en la que yo andaba, hacerme libre y perdonar todos mis todos. Y te va a seguir perdonando todos tus pecados siempre y cuando tú te arrepentir no es llorar nada más. A veces te duele y lloras porque pecas contra Dios. Te das cuenta, tu conciencia te acusa o te defiende según tus actos. Pero arrepentimiento es cambio de dirección. Ya te diste cuenta que estás mal. Ahora tienes que trabajar en corregir esa área de tu vida. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Eso es un verdadero arrepentimiento. Aquel que dice, no, ya, pues perdóname, Señor, pero pasan 15 días y otra vez lo mismo. ¿Se ha arrepentido o no se ha arrepentido? No, ¿verdad que no se ha arrepentido? A lo mejor dice, pues me estoy esforzando, Señor, y voy a estar echándole ganas, y estoy memorizando versículos, y estoy humillando mi corazón delante de Dios. Bueno, quiero decirte que Dios te va a fortalecer, Dios te va a ayudar. Y eso te va a ayudar a que no te descuides fácilmente de la obra de la carne. Ahora, es importante que saber que Cristo Jesús es el que perdona nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista vio a Jesús? ¿Qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Ahora, el perdón de pecados, fíjense, significa remisión.
Eso significa perdón de pecados, remisión. O sea que cuando tú ofendes a alguien pecando contra esa persona y vas y le pides perdón, ¿qué está haciendo esa persona si te perdona? Te está remitiendo el pecado, es decir, olvidar o dejar ir ese pecado, o dejar de demandar el pago, ¿sí? O hacer a un lado ese pecado. Es Dios quien perdona el pecado y quita la culpa del hombre. Vayamos al Salmo 32, versículo 1, por favor. Salmo 32, versículo 1 al 5. Salmo 32, versículo 1 al 5. Dice así, fíjense bien. Salmo 32, versículo 1 al 5. David dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada. Bienaventurado quiere decir feliz y dichoso. Aquella persona cuya transgresión, menciona transgresión porque hemos violado los mandamientos de la ley moral de quién. Los hemos transgredido. Si la ley moral de Dios dice no mentir, no robar, no adulterar y nosotros lo cometemos, somos unos transgresores. Por eso David dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada. Perdonar significa remitir, olvidar, dejar ir. Eso es lo que ha hecho Dios. Ha perdonado, ha remitido tu pecado, lo ha dejado ir, lo ha hecho a un lado y cubierto su pecado. Fíjense, el versículo 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de ¿qué? De iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y David, fíjense la actitud de David que está teniendo aquí. Mientras callé, ¿qué cayó? Su pecado. ¿Qué es lo que le pasó? Miren, se envejecieron ¿qué? Hay pecado, hay enfermedades por causa del pecado, ¿sí o no? Sí, aquí nos deja ver David que sí. No todas las enfermedades son por causa del pecado, pero hay algunas que sí. Entonces dice David: mientras callé se envejecieron mis huesos. Entonces, yo me acuerdo ahorita de un versículo que dice en Proverbios, dice que el que encubre su pecado, no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza ¿qué? Misericordia. Entonces David estaba encubriendo su pecado y se envejecieron sus huesos en mi gemir todo el día. El versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí ¿qué? Y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, dice David, el versículo 5, y no encubrí ni ¿qué? Y miren lo que dijo David: dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de ¿qué? De mis pecados. ¿A quién le fue a confesar sus transgresiones primeramente? A Dios. Diario tenemos que estar a cuentas con Dios. Diario, no podemos nosotros irnos a descansar si no estamos a cuentas con quién. Pablo también enseñó a Timoteo sobre esto de la remisión de pecados. Vayamos por favor, a Tito, no a Timoteo, a Tito. Tito capítulo 2, versículo 1 al versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 11 al versículo 14. Dice así, Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los que hombres. Fíjense, la gracia de Dios. ¿Qué les dije que era la gracia de Dios? ¿El favor qué? El favor que no. Nosotros merecíamos la salvación. Mas sin en cambio, ¿qué hizo Dios? No la ha dado. Dice entonces, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué se ha manifestado la gracia de Dios? Para salvación a todos los que hombres. Fíjense, entonces eso quiere decir que todos los hombres están destinados a condenación, pero Dios en su amor ha mandado su gracia para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 12: enseñándonos que renunciando a la ¿qué? A la impiedad y a los deseos ¿qué? Vivamos en este siglo como justa
y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda ¿qué? Otra vez la palabra redimir, ¿ya se dieron cuenta? Para pagar el precio con su sangre bendita y preciosa por nosotros que éramos esclavos, y purificar así un pueblo propio celoso de buenas ¿qué? Obras. Entonces, qué importante es para nosotros darnos cuenta que hoy tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Se dan cuenta de todas las bendiciones que Dios nos ha dado? Hoy aquel hombre que decide arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús, alcanza que es redimido. Es redimido ese hombre y sus pecados le son ¿qué? Perdonados. Efesios 1:8, regreso a Efesios 1:8, dice así. Pablo dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Esto significa que Dios, en su gracia, amados hermanos, nos ha dado a conocer sus planes y propósitos, para que tengamos nosotros sabiduría. Ojo aquí, fíjense bien. La sabiduría es la capacidad de poner en práctica el conocimiento de quién. Entonces, oigan, si yo vengo aquí a la congregación y escucho todo esto, y si no lo pongo en práctica, si yo escucho que Jesús perdona pecados, que Jesús me redime, es decir, que Él me compra de la esclavitud del pecado en la que me encuentre, y si no voy en oración a Él y le pido que me perdone mis pecados, entonces, ¿de qué me sirve escuchar esto? De nada, ¿verdad? Porque no soy sabio. Soy solamente oidor, olvida. Entonces, para nosotros es importante, ¿sí?, que Dios en su gracia nos ha dado a conocer sus planes y sus propósitos. ¿Para qué nos ha dado a conocer sus planes y propósitos? Para que tengamos que sabiduría, para que tengas la capacidad de poner en práctica el conocimiento de Dios. Y también te ha dado inteligencia, dice ahí el versículo 8, ¿verdad? Ahora, la inteligencia aquí es la capacidad de discernir o comprender las cosas. Dios te ha dado esa capacidad. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 9, avanzamos. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Cuando habla Pablo de que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, es decir, aquel secreto que antes era desconocido, pero que ahora es revelado a los santos, ¿sí?, según su beneplácito, o sea, según su buena voluntad, el cual Dios se había propuesto en sí mismo. Es decir, que ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. En el Antiguo Testamento este plan no estaba revelado como hoy, que en una Biblia podemos encontrar que Cristo es el Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? En aquel entonces se había profetizado de la salvación. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a la mujer? Ahí es el versículo de la promesa de la simiente. Está hablando de Cristo. Cuando le dice que la mujer, de la simiente de la mujer iba a nacer Cristo Jesús, pero que Él iba a derrotar a la serpiente, ¿sí o no? Ahí en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Ahí es donde le dice. Y ahí está hablando Dios de Cristo Jesús, de esa promesa. Pero no estaba revelado todavía Cristo Jesús, no había venido a la tierra, ¿o sí? No, todavía estaba como que ese misterio ahí oculto. Pero aquí en Efesios el Señor nos habla a través de Pablo y nos dice que el Señor Dios Todopoderoso nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo.
Y es un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. ¿Cuál es el buen propósito de Dios? Quiero decirte algo. El buen propósito de Dios es librarte de la esclavitud del pecado y salvarte de la condenación eterna el día que mueras, el día que partas de esta tierra. Por eso dice Juan que le dice Jesús a Nicodemo, te está describiendo cuando Jesús está hablando con Nicodemo, les dice, el que creyere será que salvo, y el que no creyere ya ha sido que condenado. ¿Cuál es se dan cuenta la promesa? Salvación. Pero ¿cuál es la condicionante para que esa promesa se cumpla? Creer. Ahora, así como ahí en ese versículo hay una promesa, también hay una maldición, la condenación, ¿sí o no? ¿Y cuál es la condicionante para que una persona sea condenada? No creer. Todas las bendiciones de Dios están condicionadas. Entonces, Pablo está hablando de Él, de Cristo Jesús, aquí en este versículo. Miren, vamos al versículo 10, ya lo va a mencionar. Dice el 9 que el cual se había propuesto en sí mismo, el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en ¿dónde? Cuando dice, aquí la palabra que es clave es reunir, o sea, traer a la culminación. Y esta palabra se usaba, fíjense bien, para indicar la adición de una serie de números, o sea, para hacer la suma. Entonces Pablo parece estar declarando que Dios se propuso reunir en sí mismo todas las cosas en quien, en Cristo Jesús. Está hablando de esa unión. Y dice ahí el versículo 10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La palabra dispensación habla de una forma de atender, una forma de planear o arreglar los asuntos. Ahora lo voy a leer un poquito más claro. Pablo nos está diciendo que Dios planeó la unión de todas las cosas en ¿quién? En Cristo Jesús. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué lo hizo? Para lograr que sus propósitos se vuelvan realidad. Eso nos está diciendo. Tanto en los cielos como en ¿dónde? En la tierra. ¿Era necesario que Cristo viniera a esta tierra, sí o no? ¿Era necesario que caminara entre los hombres y que anunciara el arrepentimiento y el perdón de pecados? ¿Era necesario que fuera a morir a la cruz del Calvario y para que después del tercer día resucitara, sí o no? Y después de resucitar, después ascender al cielo y ser glorificado y se le sujeten todas las cosas a Él, sí o no? Era necesario para que los planes del Padre se cumplan. ¿Se dan cuenta lo que Dios nos ha regalado? Nos ha regalado su amor, amados hermanos. El amor de Dios no tiene precio. ¿Sabes qué es lo único que nos pide Dios? Que nos rindamos y que nosotros rendidos pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús, que nos arrepientamos de nuestros pecados y que le digamos, Señor, perdóname. Pero aquí está mi vida. Tú me has dado la bendición más grande verdaderamente. Demostrarme la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Mire el versículo 11 y 12. Dice Pablo, en Él, refiriéndose a Cristo, asimismo tuvimos herencia. Fíjate, te va a dar herencia. Ya te dio, eres redimido. Ya te está mostrando que tienes la bendición de ser redimido, la bendición de ser perdonados tus pecados. Ya te digo que Cristo Jesús es realmente tu salvación. Y dice ahora, en Él, en Cristo Jesús, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas, según el designio de su 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en ¿quién?
estos dos versículos se están refiriendo, ¿sí?, a Israel, al pueblo de Dios. Está dando a entender Pablo que Israel fue la porción especialmente escogida por Dios. Eso es lo que nos está dando a entender. Ahora, ¿para qué Dios escogió a Israel como una porción especialmente escogida por Él? Para propósitos salvíficos. Para eso los escogió, para salvarlos. Pero, ¿sabes? Israel tenía que venir ¿a quién? Hasta ahorita los judíos, ellos creen que la salvación es por obras. Ellos creen que haciendo buenas obras se van a salvar. Eso no enseña la Biblia. Miren, vayamos a Efesios capítulo 1, capítulo 2:8. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. La salvación no es por obras, la salvación es por fe. La salvación de tu alma, amado hermano, hermana. Dice así Pablo en Efesios 2:8. Dice, Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia, miren, gracia, favor inmerecido, ¿sois qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de ¿quién? Y dice Pablo, ¿no por qué? No por obras. ¿Para qué? Imagínense que la salvación fuera por obras. No, pues los ricos ya se ganaron el cielo, ¿sí o no? Y nosotros los pobres nos jodemos. No debe de ser así. Nosotros tenemos que dejar bien claro que la salvación es ¿por qué? Por fe, no por obras. Entonces, hay quienes piensan que se van a ganar la salvación por obras, pero no es así. Ahí está. La Biblia nos está diciendo que la salvación es por fe. Fe es confianza, por confiar en quién, en que Cristo Jesús te perdona de tus pecados y te arrepientes de ellos, y que Cristo Jesús te ayuda a que sigas creciendo en su gracia. Esa es la herencia que nosotros tenemos de Dios. Entonces, vayamos al versículo 13 y 14. Con esto vamos a ir terminando. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Una hojita hacia atrás. Dice ahí, Pablo dice de Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Miren, el versículo 13, Pablo cuando dice, en Él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, cuando dice vosotros, Pablo se refiere a los gentiles, no a los judíos, Pablo se está refiriendo a los gentiles. Cuando los gentiles son unidos en Cristo Jesús. Entonces dice ahí, nos empieza a describir, habiendo oído ¿qué? La palabra de ¿qué? Entonces, esta salvación ocurrió en 3 etapas. Fíjense bien. La primera etapa es que los gentiles oyeron la palabra de verdad, el evangelio de su salvación. Oigan, a ver, yo les pregunto, entonces, ¿una persona puede ser salva sin oír el evangelio? ¿Verdad que no? El evangelio son buenas noticias, y si Dios hace llegar a tu vida las buenas noticias, es porque hay malas ¿qué? Noticias. La mala noticia es que toda persona que no se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo Jesús, si llega a morir en esta tierra, ¿cuál es su destino?
la muerte eterna, dice la Biblia, el infierno, ese es su destino, dice la Escritura. Por eso es que Dios nos manda las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué importante es para nosotros entender esto, que hay que oír el Evangelio, hay que oír la palabra de verdad, no la palabra de mentira. Hay lugares y hay congregaciones donde te hablan supuestamente el Evangelio, pero no es el Evangelio. Te hablan del Evangelio de la prosperidad, te hablan del encuentro, del posencuentro y el reencuentro, y nunca te encuentras con Dios. Ya parecen Timbiriche o Menudo, ¿no? Tantos reencuentros. Y no debe de ser así. Debemos de hablar la palabra de verdad, que es el Evangelio de nuestra salvación. Esa es la primera etapa. Esto se refiere a las buenas nuevas de salvación. La segunda etapa dice, habiendo creído. ¿En quién? En Él, dice, en Cristo. Ahí dice Efesios 1:13. Habiendo creído en Él, en Cristo. ¿Se dan cuenta cómo después de oír tiene que haber la fe? ¿Cuántos han escuchado el versículo que dice Pablo a los romanos? Que la fe viene por el oír. ¿Y el oír? ¿La palabra de quién? Ahora, fíjense, pongan mucha atención, porque mucha gente allá afuera te dice, yo tengo fe en Dios. Pero aquí hay dos maneras de ver si verdaderamente tienen una fe viva o una fe muerta. La gente allá afuera te dice que tiene fe. La pregunta es, ¿cómo me doy cuenta si su fe es viva o es muerta? Ok, la fe verdadera y la fe viva te lleva a creer lo que dice la Biblia y a ¿qué? A obedecer. Cuando tú te encuentras con una persona, tú estás leyendo la palabra de Dios, la estás creyendo y la estás poniendo por obra, tú te vas a empezar a darte cuenta que va a haber gente alrededor de ti, ya sean familiares tuyos o conocidos, que dicen creer en Dios, que dicen tener fe en Dios, pero es una fe que, ¿por qué? Porque no están leyendo la Biblia, no la están creyendo y mucho menos la están obedeciendo. De esa manera me doy cuenta yo si mi fe es viva o es muerta. Ahora, si te das cuenta que tú no tienes una fe viva, ¿qué debes de hacer? Pues leer la Biblia para empezar a creer. Va a venir la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces eso te va a empujar, vas a tener el querer como el hacer, de obedecer a quién. A Dios. Yo quiero obedecer a Dios. Y entonces tú cuando te das cuenta, Dios te da la sabiduría y la fortaleza para obedecer al Señor. Y entonces es ahí donde tu fe está manifestando que está ¿qué? Y eso le agrada a quién. Porque con fe es posible agradar a quién. A Dios, ¿verdad? Y sin fe es imposible. Algunos tienen tanta fe que hasta se están durmiendo. Dijera un hermano, no, es que estoy mirando para adentro, pastor. Está bien, no se preocupe. Dile al que está a tu lado, ándale, échale fe. Ahora, fíjense bien, ese es el tercer paso que nosotros vemos ahí en Efesios 1:13. El primero es oír la palabra de verdad, que es el Evangelio de salvación. El segundo, creerlo. Y el tercero dice que Pablo les dice a los gentiles que fueron sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? Ahí en Efesios 1:13. Que fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Miren, esta palabra sellado significa que la persona ha sido probada o declarada genuina. Miren, ¿sabes cuándo? Miren, es algo bien hermoso esto, porque yo recuerdo cuando yo estaba escuchando el Evangelio, el Señor puso los medios porque Él me estaba trayendo a Él. Y me empezaron a llevar a la congregación, me invitaron.
Y empecé a ir a la congregación y empecé a escuchar la palabra. Y eso empezó a traer fe en mi corazón, en mi vida. Y llegó un momento en que yo estaba en mi casa y estaba trapeando y puse en el internet una predicación. Y el predicador estaba hablando firmemente la palabra, el evangelio de verdad. Y yo lo estaba escuchando. Las buenas nuevas de salvación. Y cuando lo estaba escuchando, estaba produciendo en mí conciencia de mi pecado. Sentía el peso de mi pecado. Y me acuerdo que el predicador decía, las palabras que él decía, es que tú tienes que darte cuenta que tu condición delante de Dios es pecador y que no has pecado contra el hombre, has pecado contra Dios, lo has ofendido a Él. Y esas palabras se me grabaron tan profundo en mi corazón que hasta el día de hoy me acuerdo de ellas. Y inmediatamente cuando terminé de escuchar esas palabras, dice el predicador, vamos a orar, vamos a pedirle perdón a Dios. Y entonces me tiendo en mi cuarto ahí en el piso y me postro delante del Señor a Él. Y empiezo a pedirle a Dios y empiezo a llorar como no tienen idea. Un llanto, pero tremendo, tremendo. Entonces, ¿qué sucede? Dios vio que mi arrepentimiento era ¿qué? Genuino. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está viendo Dios. Y que entonces el predicador dice, ahora tienes que poner tu confianza en Cristo Jesús. Tienes que creer que Él es el que te va a perdonar tus pecados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y puse mi confianza en Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué sucedió ahí en ese momento? Vino el sello. Vino ese sello del Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando una persona, fíjense bien, se entrega a sí misma completamente a Cristo, cuando dice, ya Señor, ya me doy cuenta que estoy mal, que en mis propias fuerzas no puedo vencer mi propio pecado, que necesito la ayuda de mi abogado perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando esa persona se entrega a Cristo completamente, ¿saben qué es lo que está haciendo? Se está rindiendo para pertenecerle enteramente ¿a quién? A Dios. Y va a dejar Él de ser su propio dueño, porque muchas personas se sienten dueños de sí mismos. Ellos son su propio Dios. Esto le pasó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Cada que Dios les mandaba las leyes para que anduvieran en orden y para que amaran a Dios obedeciéndolas, ellos rechazaban los mandamientos de Dios y se volvían a idolatrar a otros dioses. ¿Y sabes qué es lo que le estaban demostrando a Dios nada más? Que no lo querían, que ellos querían ser su propio Dios. Y así hay mucha gente el día de hoy, que Dios les está hablando, les está mandando el mensaje, quiere verdaderamente un arrepentimiento genuino, quiere que se rindan completamente a Cristo, que ya no se pertenezcan a ellos mismos, sino que le pertenezcan a Dios. Pero una persona que le pertenece a Dios es sellada con el Espíritu Santo, y esto queda como una señal de que ya no es dueña de sí mismo, sino que es su dueño ahora. ¿Quién es? Dios. Cristo Jesús. Ese es el sello de Dios, amados hermanos, el Espíritu Santo. Persona que diga ser cristiana y no tiene al Espíritu Santo, discúlpame, Dios está esperando que tengas un genuino arrepentimiento para que te pueda sellar. Eso es el sello, eso significa sellados. Porque ha sido esa persona cuando tiene un genuino arrepentimiento. Ya les he explicado que la Biblia nos enseña que lo único que nos puede llevar al arrepentimiento es la palabra de Dios. Es Dios enviándonos el mensaje para arrepentirnos de nuestros pecados, para que nos demos cuenta cómo somos delante de Él. Decía el profeta Isaías, ay de mí, decía Pablo, miserable de mí, decía el publicano, sé propicio a mí que soy un pecador. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nos justifiquemos, que nos demos cuenta de la realidad de lo que somos verdaderamente en nuestro corazón. Porque Dios nos va a transformar a aquellos que deciden genuinamente arrepentirse, creer en Jesús, y viene el Espíritu Santo de la promesa a sus vidas para ser sellados por Dios.
Y esta es la promesa que el Padre la prometió. Fíjense, Joel 2:28, desde el Antiguo Testamento estaba esta promesa y el pueblo de Israel no quería recibirla, endurecían sus corazones. Decía un amigo apenas la semana pasada que platicaba con él, me decía, es que no, dice, mis hijos se han vuelto duros de servicio. Ay, yo cuando lo escuché, ay, hasta sentí así como que dije, Señor, pero la verdad es que es real. Cuando una persona rechaza a Dios, se endurece más, se vuelve más duro. Joel 2:28, por favor. Dice así, libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones. ¿Ven cómo ahí está la promesa? Que Dios iba a derramar ¿de qué? De su espíritu sobre ¿qué? Sobre toda carne. Ahora, esto también fue prometido por Jesús. Vayamos a Juan 16:7. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Y también anoten Hechos 1:4. Juan 16:7 dice así. Está hablando Jesús y dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría ¿a quién? A nosotros. Consolador se refiere al Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos consuela? Porque es Dios, ¿verdad? Entonces, dice, el Consolador no vendrá a nosotros, mas si me fuere, os lo que. Ahí está la promesa. Ahora, Hechos 1:4, por favor. Dice así, Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de ¿qué? No se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de ¿quién? Del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. ¿Se dan cuenta cómo Dios, esta es la herencia que nos ha dado Dios? Además de esta garantía de que se cumplirán todas las promesas de Dios en el creyente, pero necesita ser sellado por Dios. Quiero decirles que las bendiciones de Dios han sido preparadas, amados hermanos, por la eterna decisión o elección de Dios, y han sido adquiridas para nosotros. ¿Por qué? Por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿para qué ahora tenemos esas bendiciones de Dios por medio de Cristo Jesús? Para poderlas transmitir, para poderlas anunciar. Las virtudes ¿de quién? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto aplica a judíos y a no ¿qué? Judíos, que han sido sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. De seguro algunos dirán, miren, cuando el Señor a mí yo al principio del Evangelio no ubicaba bien esto, porque yo fui aprendiendo el cristianismo no en la sana doctrina. Mis primeros 2 años fue en un lugar de falsa doctrina, pero gracias a Dios que el Señor me sacó de ahí. Yo no sabía esto que ahora el Señor me ha enseñado. A mí no se me explicaba qué era el nacer de nuevo.
no se le enseñó que tenía que estar sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es orden, y en la congregación donde nosotros estábamos no había orden, era un desorden. Entonces yo dije, no, y ahora yo entiendo que no se movía ahí el Espíritu Santo, que había mucha gente que se decía ser cristiana, pero que no estaba sellada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y eso es bien importante para nosotros darnos cuenta. Y hoy en Cristo Jesús, el sello es cuando tú naces de nuevo. Eres sellado, también se le conoce como el bautismo en espíritu. ¿Sí me explico? Juan cuando dice, atrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desabrocharle o de atarle, desatar la correa de su calzado. Yo bautizo en agua, pero él viene bautizando en espíritu y fuego. Así dice Juan. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo, el nacer de nuevo. Y es importante para nosotros saber que tengamos al Espíritu Santo. Ahora, si alguien no tiene al Espíritu Santo, miren lo que dice Lucas 11:9. Pónganse de pie, con esto vamos terminando. Lucas capítulo 11, versículo 9. Pónganse de pie, por favor. Vamos a darle lectura. Lucas 11:9 y de ahí le vamos a leer hasta el 13. ¿Sí? Dice así: y yo os digo, pedid y se os dará. Buscar y ¿qué? Llamar y ¿qué? Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Todo el que pide, recibe, fíjense. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Ahora, hace una pregunta. ¿Qué padre de nosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Qué padre hace eso? Díganme. ¿Verdad que no? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. ¿Verdad que no? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Creen que? Y dice el 13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, o buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que ¿qué? Se lo piden. ¿Quién quiere pedir el Espíritu Santo? Lo está diciendo. Que lo dará ¿a quién? Al que se lo pida. Y vamos a orar. Pero esto es cuestión de fe, de confiar en Dios, Señor. Aquí está mi vida. Ahora, los que ya tienen al Espíritu Santo, pues, gracias a Dios, ahora ya nada más necesitan ser llenos diario, llenarse del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a darle gracias por todas sus bendiciones espirituales. Y vamos a pedirle al Señor que derrame su Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, queremos darte las gracias en esta noche. Dale gracias con tus propias palabras. Abre tu corazón delante de Él, acercándote a Dios con acción de gracias. Gracias, Padre, porque nos podemos acercar a tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús, con un corazón rendido a ti, humillado. Nos humillamos, Señor, ante ti.
rendimos nuestra vida ante tu presencia, Señor, humillándonos. Aquí estamos, Señor, nos humillamos, como decía la alabanza al principio, Señor. He venido ante ti, Señor, nos humillamos delante de ti. Reconocemos, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, el que merece verdaderamente toda la alabanza, todo el honor, toda la gloria, Señor. Aquí estamos. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Él está escuchándote. Él te escucha. Señor, perdóname. Hay pecados que no alcanzo a ver en mi vida. Perdóname, Señor. Me arrepiento totalmente de todo pecado en esta noche. Señor, yo te he ofendido muchas veces desde que tengo uso de conciencia, Padre. Perdóname. He pecado contra ti, Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos muchas veces, pero hoy me quiero arrepentir. Ya no quiero, Señor. Ya no quiero vivir así, de esta manera, Señor. Pecando contra ti, oh Dios. Dispuestos a adorarte, Ya no quiero, Señor. dispuestos a glorificarte, Dios, con un corazón Perdóname, Señor. contrito y humillado, al cual Aquí está, Señor, mi vida. Padre, confesamos nuestros pecados. Tú nos perdonas, nos has enseñado esta noche que tú nos redimes, Señor, nos compras con tu sangre bendita y preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Pero también nos has enseñado que perdonas nuestros pecados. Hay una remisión de pecados. El salmista David decía: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Perdónanos, Señor. Alza tus manos al cielo y dile: Señor, límpiame. Limpia mi corazón, Señor. Lávame más y más de toda maldad y límpiame de todo pecado. Porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí, Señor. Yo pongo mi confianza en tu Hijo Jesucristo. Creo que Él es el que me perdona de todos mis pecados, que me limpia con su sangre bendita y preciosa. Lo creo con todo mi corazón. Y si tú tienes la necesidad de pedirle a Dios que te dé su Espíritu Santo, dile: Señor, derrama de tu Espíritu Santo en mi vida. Verdaderamente tú estás viendo que mi arrepentimiento es genuino. Tú lo sabes, Señor. Yo no quiero ocultar nada de ti delante de tu presencia, Señor. Yo quiero hablarte la verdad esta noche, Padre. Señor, derrama tu Espíritu Santo en mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Señor, yo te pido por aquellas personas que Señor, no han sido selladas por ti, que tú las selles, Señor, en el tiempo de tu buena voluntad, mi Señor, tú, en el momento que tú ves un corazón verdaderamente arrepentido y que pone su confianza en Cristo Jesús. Yo sé, Señor, que tú lo haces nacer de nuevo, que tú lo sellas con tu Espíritu Santo. Gracias. Gracias por tu evangelio, por tu palabra de verdad, porque es la que nos produce una fe viva, Padre. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Toma un tiempo para corazón contrito y humillado, al cual la palabra dice que tú no despreciarás jamás. Y en esta mañana, Señor, levantamos nuestras manos ahí donde están. Levante sus manos. Vamos a tener esa actitud como si estuviéramos en el mismo lugar de adoración, de casa de oración, de la iglesia en la que pertenecemos.
sabemos que tú tratas con nosotros. Cuando levantamos nuestras manos, nos rendimos a ti, para que tú gobiernes nuestra vida y poder permitir que tú seas el Señor de nuestros corazones. Padre, gracias. Tú lo desprecias y mi corazón te busca, Señor. Mi corazón anhela tu presencia, dice en esta mañana también. Gracias. Vamos a tener ese corazón dispuesto a adorarle. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor, aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Vamos a decirlo una vez más. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor, aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Vamos, dile mi corazón. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Vamos, dile mi corazón. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Y humillados ante ti, Señor. Vamos a ir una vez más. Nosotros sí vamos a